Muy buenas tardes, Andalucía, ¿cómo estáis? Estamos encantados de que compartamos 90 minutos de programa sobre Andalucía, pero me vais a permitir que comience hablando de lo que pasa pasado mañana. Don Juan Carlos Jiménez Laz. Una final, finalísima. Es que estamos todos en la final. Estamos ya. en la final de todo. Uno está en la, acabando y otros en la final. No, pero mira, eso es muy importante. Esa final es muy importante y además una final muy interesante. El eje latino, España e Italia. Pero es que también es muy importante la cumbre, la Eurocumbre. Porque ya están claras una serie de cosas, ¿no? Y entonces es también muy interesante. Una cosa porque nos anima. Y la otra porque nos tranquiliza y nos proyecta para el futuro. Y el tema de la Eurocumbre, de la cumbre europea, que al final Merkel cede, cede entre otras cosas porque no tiene más remedio que ceder, porque ya al final se puede encontrar con que no quede euro, ¿no? Y entonces al final efectivamente la recapitalización de los bancos españoles y los que haya en su caso en la Unión Europea, porque todavía estos análisis y estas auditorías no se han hecho en otros países donde tendrán que hacerse, y ya veremos los retratos que salen, por ejemplo Francia, pues van a ser ayudas directas a los bancos, como siempre se había pedido desde España, siempre lo había pedido el presidente Rajoy, y por tanto no computarán a efectos de déficit de Estado, lo cual es muy importante. Como también es importante que no tengan la preferencia en la devolución de la deuda. Y eso también es muy importante porque eso dejará de aplicar presión sobre la prima de riesgo y dejará de aplicar presión sobre la deuda. De hecho, ya hoy la prima de riesgo ha bajado bastante. En España y en Italia, porque no nos olvidemos que aquí en esto no es que seamos mellizos, pero vamos muy de la manita. De la mano con nuestros compañeros. Pues el domingo no hay hermanos, el domingo hay enemigos. Don Alejandro. Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, con muchas ganas efectivamente de ver ese partido del domingo. Y luego también, por supuesto, contentos porque lo que ha comentado Juan Carlos, que es muy importante, pero luego además aterrizándolo todavía más a los ciudadanos y a la vida de los ciudadanos que nos están escuchando, ¿no? Ahora mismo en la televisión, está claro que el hecho de que también se puede intervenir de alguna manera en lo que es la deuda soberana, en la compra de deuda, intervenir en los mercados para evitar la presión de los especuladores y de la gente que está haciendo su agosto con la deuda española y la deuda italiana, en fin, con todo lo que los problemas que estamos teniendo. Hay una cosa que está clara, y es que nosotros, con la actual situación, los españoles tendremos que pagar tantísimos intereses que sería imposible seguir manteniendo nuestra economía, con lo cual eso que llevaría mucho más recortes, mucha más presión fiscal, mucho más dinero saliendo de los bolsillos de los españoles para pagar esa deuda soberana. El hecho de que se pueda intervenir, el hecho de que se pueda de alguna manera relajar todo lo que es el tema ahora mismo de la presión, esa famosa prima de riesgo, que en definitiva es dinerito que estamos poniendo todos los españoles por pagar la deuda y por el préstamo que pedimos periódicamente en los mercados, eso va a significar que relajando esa prima de riesgo, relajando ese tipo de intereses, los ciudadanos españoles no tengamos que poner tantísimo dinero para pagar la deuda. Y entiendo que eso es muy positivo porque tiene que redundar necesariamente, tiene que repercutir necesariamente en la economía de la familia, es decir, que no saque más dinero de nuestros impuestos, que no saque más dinero del día a día que a lo mejor, bueno, pues cada familia destina para la subsistencia, y que efectivamente eso relaje las economías de los hogares, ¿no? Yo creo que es muy positivo lo que está pasando. El hecho de que los españoles no tengamos que pagar tantísimo, o que estemos en la situación de no tener que pagar tantísimo por lo que nos estamos empréstitando en el extranjero, en los mercados internacionales, yo creo que eso va a ser fundamental. Eso es bueno, ¿no? Fundamental. Don Andrés. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo andamos? Bien. Bien. Bastante bien, ya que encarando el tramo final de la semana. Y del mes. Y del mes, y también del mes, además que ahora viene ya un mes bastante apetecible para los que no están trabajando, claro. Sobre todo para algunos como Hay yo. algunos que se van. Sobre todo para algunos que no están trabajando. Sí, como apuntábamos, pues al menos hoy pues nos desayunamos con noticias que son más, que apuntan a un horizonte bastante más optimista en el terreno económico, que es lo que fundamentalmente le importa a la gente en este momento y lo que le está afectando, ¿no? Cumbre, por cierto, que se ha prolongado hasta altas horas de la madrugada, como también suele ser habitual en los momentos que se llega a algún tipo de acuerdo. Creo que han sido hasta las 5 de la mañana cuando han llegado al acuerdo, para que en esta especie de catenaccio que han puesto Italia y España, y ya se han plantado para decir que la situación
con una prima de riesgo disparada al 7% y unos costes de financiación con los que no se podría, digamos, prolongar durante mucho tiempo, pues eso lo que está poniendo realmente en riesgo pues el euro y la estabilidad europea. Si España y Francia se plantan, pues saben que si tuviera que haber algún tipo de hubiera un rescate a España o Francia, pues España e Italia, el euro pues se partiría en dos, ¿no? Entonces ahí tiene un aval que lo que sí me extraña, aunque esto entremos ahora a discutirlo, es que no sé cómo este eje ítalo-español, por llamarlo de algún modo, no ha llegado antes, ¿no? Porque la fortaleza de España y de Italia pues era la misma ahora que hace un mes, y el asedio de los mercados era prácticamente el mismo, el de ahora que el de hace un mes. Sí, yo creo, era pareja. Noticias buenas, pero creo que llegan tarde. Bueno, demasiado tarde, don Francisco. Muy buenas tardes, Agustín. Veo que eludís abiertamente el tema prioritario para los españoles, que es la final de la yo he hablado del catenacho. Al final lo habéis derivado hacia la economía, pero la economía es totalmente... Perdona, estamos Carlos, discutiendo el Italia-España. economía... Es de lo que estamos hablando todo el tiempo. O sea, la crisis económica mundial es totalmente accesoria ahora mismo para los españoles. Nos basamos en el interés que se ha suscitado por esta final, que se va a suscitar en las próximas 48 horas, en esos índices de audiencia monumentales de más de 18 millones de personas, que seguramente se queden en más de 20 el día del domingo a las 9 menos cuarto, cuando empiece la final de la Eurocopa. Y fuera de broma, realmente, bueno, ese es un tema que va a capitalizar totalmente la atención de los medios este fin de semana. Pero ocurre que lo vamos a encarar también de otra manera, sencillamente porque son importantes las noticias que llegaban desde Bruselas en esta madrugada del viernes, sobre todo porque permite a España hacer otras cuentas. Se ha notado totalmente con esa bajada en la prima de riesgo, como decía Juan Carlos, sensiblemente por debajo de los 500 puntos, y en definitiva que el panorama se ha de presentar de otra manera. De todas maneras, es verdad lo que dice, o sea, tenemos que hablar de lo importante, la alineación de España. ¿Va a sacar un 9 o no va a sacar un 9? Yo creo que nos han tenido 2 semanas con las carnes abiertas con este tema, ¿no? Bueno, y porra, yo espero que hagamos una porra. Una porra. Tenemos que porrita. Espero que no acabe el programa sin una porra. Con marcador y goleadores. Sí, lo que pasa es que hay que saber si juega el que marcó ayer los 2 goles de Italia o no juega el de los 2 goles. Sí, es que no me sale el nombre. ¿Cómo es? ¿Balotelli? Balotelli. El de la crestita, ¿no? Sí, el de la crestita. El que parece gaito, el esmirriado. Exactamente. Este que parece que tiene un puntito, ¿no? Este que parece que tiene un puntito, ¿no? Anda, que es igual, es como Villa, una cosa así, ¿no? Son 3 Villas. ¿Sabes que este por lo visto estuvo haciendo pruebas para ficharlo al Barcelona y no se atrevieron a ficharlo? Sí. Porque efectivamente está un poquito... Hablan de eso, ¿no? Del carácter un poquito... particular. Sí, tiene su forma de ser, ¿no? Sí. Bueno, el golazo, el segundo fue un golazo, ¿eh? Y el primero también fue francamente bien. Jugó muy bien, pero bueno, ya veremos. Oye, ¿cómo afecta todo esto a nuestra querida Andalucía, señores? Pues de momento le está afectando con recortes, que le está afectando con recorte a Andalucía, pero nos está afectando con recorte a todos los andaluces. En particular, la peor parte se la están llevando los funcionarios y se la van a seguir llevando, que es lo malo, porque como ya se ha votado el refrendo en el Parlamento de Andalucía del decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aplicando esas medidas, que aquí sí que hay que hablar de recortazo, o sea, lo que ha hecho el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, porque le toca directamente la cartera a los funcionarios, pero es que le toca directamente la cartera a los ciudadanos, porque a los ciudadanos también le está afectando en distintos tipos de impuestos, incluido el canon del agua. Pero aparte de eso también, la deriva que tienen esos recortes después en lo que son la calidad de lo que teóricamente siempre ha estado propugnando el Partido Socialista Obrero Español en España y en Andalucía, que es el intocable estado del bienestar. Y ese intocable estado del bienestar queda ahora mismo absolutamente tocado en su cimiento, básicamente al menos en 3 aspectos: en la sanidad, en la educación y en la justicia. Porque en los tres ámbitos que supuestamente eran intocables y que supuestamente había líneas rojas en las que nunca jamás se iban a recortar, en las 3 se recorta de forma directa e indirecta, generando unos efectos con unas consecuencias muy graves.
Algunas de esas hemos hablado aquí. Hay que recordar que solamente, para que nos hagamos una idea, el personal eventual, los empleados eventuales en la sanidad son el 50% de la plantilla, de la masa de empleados. Y a ese 50%, aparte de que no va a haber más contrataciones, de que no se van a sustituir las bajas, por ejemplo, de vacaciones o las bajas laborales o cosas por el estilo, se les va a aumentar las horas de trabajo, se les va a disminuir el sueldo, con lo cual todo eso va a redundar. ¿En qué va a redundar? Pues evidentemente en una mala calidad asistencial. Yo creo que la sanidad va a ser uno de los principales focos de problemas y además eso lo vamos a ver ya. Lo vamos a ver en julio y en agosto y en septiembre, que tradicionalmente han sido meses de problemas, sobre todo porque lógicamente los médicos se van también y tienen su derecho a irse de vacaciones como todos los ciudadanos. Hay menos plantilla, hay centros de salud que están menos atendidos que el resto del año, centros hospitalarios, y claro, a eso se le suma ahora que, por ejemplo, en el caso de los médicos que son interinos, que ahora la rebaja es del 10%, pero también trabajan un 10% menos. Entonces, ese 10% hay que cubrirlo, ¿no? Entonces, la voz que alzan desde los sindicatos de sindicato médico y otros sindicatos de enfermería y tal, lo que dicen es que están esperando que les digan qué funciones son las que no van a tener que hacer ahora, porque es que no van a poder hacerlas. O sea, con el personal que se queda y más ahora en vacaciones, pues ahí se vislumbra una situación que puede ser bastante problemática. Y al mismo tiempo, creo que no habría que perder de vista ciertos movimientos internos dentro del colectivo sanitario de aplicar con, digamos, con escrupulosidad todos los protocolos en cuanto, por ejemplo, al alta de las altas que se dan en los hospitales o los enfermos que se derivan de atención primaria a centros hospitalarios. Nosotros en La Razón publicamos un reportaje sobre esto hace ya unas semanas que lo etiquetamos como una especie de huelga de excelencia que se estaría gestando dentro de la sanidad pública, de bastantes, digamos, trabajadores de la sanidad, y lo que dicen es que hasta aquí han llegado, que durante todo este tiempo han tenido que arrimar el hombro a través de las altas hospitalarias, si se puede jugar un poco con el margen de escrupulosidad. ¿Para qué? Para que no se sature el sistema, y han estado, digamos, aquí arrimando el hombro en este sentido, pues ahora van a aplicarlo de manera estricta, se sature el sistema o no se sature. Entonces, esa es un arma que tienen ahí también guardada, es un arma que están velando y que puede darle mucho dolor de cabeza a la Administración y además acogiéndose al cumplimiento estricto de la ley. Ayer tuvimos, recordarás, Agustín, un documento como muy clarificador, ¿no?, de una profesional del Servicio Andaluz de Salud que no se quería identificar con nombre y apellidos, pero que nos hablaba abiertamente de cuál es la situación que se está viviendo, ¿no?, en la sanidad andaluza, con muchísimos problemas ahora mismo, y desde luego el hecho de no ver un horizonte ni medianamente claro. Incluso nos hablaba de reuniones que habían tenido lugar en los últimos días en las que ya se empezaban a comunicar los primeros despidos, a las primeras decisiones que van contra la continuidad de algunos trabajadores, de interinos del SAS para los próximos meses. Y realmente, al recordarle la famosa frase, ¿no?, de las líneas rojas, sanidad y educación, que no iban a ser traspasadas, que no se iban a tocar absolutamente nada por parte del Gobierno PSOE, Izquierda Unida y la Junta de Andalucía, pues vamos a ver en los próximos meses, Alejandro, que realmente no va a ser así. Y van a ser, de momento en la sanidad, materias totalmente decisivas y totalmente que sí van a ser tocadas y traspasadas esa línea roja. Mira, yo quisiera añadir o introducir un elemento, un prisma, ¿no?, para visualizar esta situación, que claro, yo lo hago porque sabéis que me encargo del tema del turismo en la provincia de Cádiz, desde la Diputación. Hay una preocupación en el sector del turismo, en los profesionales del turismo,
porque el hecho de que los centros de salud, los ambulatorios y todo este tipo de, digamos, de asistencia, digamos, básica, ¿no? Pueda ahora sufrir, pues eso, pues que hay cierres que ya no están, los ambulatorios no van a estar las 24 horas abiertos, parece ser que va a haber unos horarios, incluso por la tarde, centros de salud que se cierran por la tarde, que lo que pasa, parece ser que eso incide también en la preocupación del sector de la economía, del sector del turismo, porque eso, bueno, pues supone una desincentivación, ¿no? Digamos, de cara al turista, el hecho de que el turista no tenga la posibilidad de poder ser atendido por cualquier cosa básica que le ocurra, pues imagínate. Porque estos centros ya se saturan totalmente en verano con la afluencia de ciudades costeras que se triplican o se cuatriplican. Claro, es decir, vemos por una parte, justamente Andrés, vamos por una parte la que se triplica casi, en algunos municipios casi se triplica la población flotante, si la población que no está censada, que viene de turismo, hay municipios que se multiplican efectivamente por 3, por 4 veces, es una cosa de impresión, ¿verdad? ¿Qué lo pasa? Si encima esos municipios que se triplican en su población, sus centros de salud, de atención primaria o básica, se cierran o no tienen unos horarios continuados, precisamente en la época más crítica del año, pues claro, eso efectivamente no da una buena imagen, digamos, de cara al turista que quiere venir aquí a pasar un día, pero también con todas las garantías de que si le pasa cualquier cosa o cualquier, tiene unos centros de salud que le puedan atender en cualquier momento, ¿no? Oiga, eso también tiene un impacto en la economía de Andalucía. Los recortes, como decía Juan Carlos, no solo el impacto en los funcionarios, no solo el impacto en los ciudadanos que vivimos aquí, que podemos de alguna manera vernos afectados por esa situación, sino también en el turista que viene a generar economía aquí en Andalucía, el turista que viene del exterior, el alemán, nosotros, por ejemplo, en la provincia de Cádiz, la población alemana, el turismo alemán, los que somos de aquí de Cádiz sabemos que es básico. Bueno, pues el turista alemán, en sus encuestas de satisfacción, valora extraordinariamente las posibilidades de atención básica a nivel sanitario. No del que viene para hacerse una operación, como habla muchas veces del turismo sanitario, del que viene, se hace una operación que cuesta una pasta y se va luego. No estamos hablando de las personas que deciden venirse aquí a Andalucía, pasar unos días de vacaciones. En las encuestas de satisfacción valoran extraordinariamente también la asistencia sanitaria básica. Si nosotros esa asistencia sanitaria básica se la estamos quitando, no solo ya al conjunto de la población, sino a los que vienen a generar economía, a los que vienen a dar sus euros para que aquí se creen puestos de trabajo, en el único sector de verdad de futuro de la economía de Andalucía, que es el turismo. Es el que más futuro y más recorrido tiene. Si nosotros le hacemos un 7 a esos niveles de satisfacción, estamos perjudicando a un sector de la economía que crea muchísimos puestos de trabajo. Y eso es un prisma que invito a que lo veamos también, que lo exploremos como análisis, que eso tiene unas repercusiones también en un sector económico capital como es el turismo aquí en Andalucía. Hoy están de huelga, por ejemplo, en el Hospital del Toyo, del Hospital de Poniente, ¿no?, de Almería. Y ya ha empezado la primera huelga en un hospital y probablemente no sea la primera huelga que veamos y llegan en los meses de verano que pues, la gente también coge vacaciones y tal, los funcionarios, gran parte de los funcionarios relajarán las protestas, relajarán las manifestaciones, pero todo apunta a que a la vuelta de las vacaciones y en septiembre pues de nuevo va a haber manifestaciones y movilización porque los funcionarios no quieren que esto sea un punto y aparte, ¿no? Sino que están dispuestos a dar la batalla, y huelgas como la de este hospital de Almería pues se sucederán seguro más, ¿no?, a lo largo de las próximas semanas o los próximos meses. Hay una enorme contestación entre los profesionales de la sanidad con todas estas medidas, es decir, consideran que son medidas que son inadecuadas, que es el problema, es decir, que lo hemos hablado muchas veces. Es decir, es evidente que cuando tú tienes que ajustar tu economía, ajustar tus cuentas de ingresos y de gastos, tienes que tomar medidas. Pero claro, lo que sorprende son las medidas que ha tomado el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, formada por el PSOE de Andalucía y por Izquierda Unida. Eso es lo que sorprende, ¿no? Porque se supone que son dos partidos que siempre tienen a gala, que están defendiendo pues precisamente al ciudadano y estos servicios básicos que conforman el estado del bienestar, y son precisamente a los que les está haciendo más daño, directamente además, en otros casos indirectamente, pero sobre todo directamente. Y por eso tienen esta contestación, que es lo que está contando Andrés. Y han tenido tanta contestación que incluso a pesar de que los directivos de muchos hospitales han presionado a mandos intermedios pues para que no firmaran comunicados de protesta o no hicieran actos de protesta, estos mandos intermedios han protestado y han firmado estos comunicados de protesta. Manifiestos también, efectivamente, director de unidad de gestión clínica, por ejemplo. Efectivamente, por ejemplo, en varios hospitales de Sevilla, etcétera. Jerez también, efectivamente. Es decir, que hay una gran sensación de
de disconformidad y de protesta expresa con esto, porque se considera que efectivamente lo que se está tocando es la calidad asistencial. Hasta el extremo de, como muy bien estaba señalando también Alejandro precisamente, es que en este momento lo que va a pasar, o lo que está pasando ya, es que la sanidad andaluza cierra por las tardes. Esa es la realidad. Porque por un lado son los centros de salud, pero es que también las actividades programadas en los hospitales, ya no va a haber actividades programadas en los hospitales por las tardes. Es decir, que tú ahora te vas a poder poner malo o vas a ser atendido, a no ser que sea una urgencia real, pues vas a ser atendido en horas de oficina, para que lo entendamos. Todos los hospitales no van a cerrar por la tarde, Juan Carlos. Actividades programadas en los hospitales, no te estoy diciendo Ya, que cierren por eso, no. y que pongan a los enfermos con la camilla en la puerta. Pero si hay una las actividades programadas, es decir, lo que tenga que hacérsele a ese paciente en el hospital, rehabilitación, etcétera, tendrá que quedar para el día siguiente. Y eso va a provocar listas de espera cada vez mayores. Claro. Eso provocará un atasco. No que evidentemente evidente. cierren la habitación y pongan a todos el personal afuera. Eso no, pero No, claro. Y las urgencias evidentemente se seguirán atendiendo, porque para eso además, entre otras cosas, las urgencias sobre las espaldas que caen sobre las espaldas de los profesionales sanitarios, no de la gestión de la sanidad andaluza. Pero es que además no solamente eso, es que va a afectar a los servicios de seguridad, es que va a afectar al mantenimiento, es que afecta a muchas más cosas. Es que en el momento en el que tú a ese 50% de profesionales eventuales, que son los que sostienen realmente la estructura de la sanidad en Andalucía, tú les quites el 10% de la hora de trabajo, que es la medida directa que se le está haciendo, aparte de reducirle el sueldo, quitarle el 10% de horas de trabajo. O sea, es que de momento ya hay un boquete, pero un pedazo de boquete además. Un 50%, y además, yo recuerdo una rueda de prensa reciente de responsable del sector sanitario y una responsable del sindicato de auxiliares de enfermería, y decía que en urgencias esta eventualidad de los trabajadores que estaban trabajando en urgencias en muchísimos casos llega al 80 al 90%. 80 al 90% en urgencia. Entonces estamos hablando de que todo ese personal ahora va a cobrar un 10% menos, pero va a trabajar un 10% menos. Claro. Por tanto, urgencias va a ser uno de los puntos calientes, sin duda alguna, en verano, ¿no? Y solo una postilla en relación con lo que decía antes Juan Carlos. Es cierto que recortes en sanidad está habiendo en todas las comunidades en España, en todas. ¿Qué es lo que a mí me parece más llamativo? Pues lo que se ha dicho antes de las elecciones, que se trazó una especie de muro de contención discursivo, de que ni sanidad, ni educación, ni dependencia, eso no se iba a tocar de ninguna de las maneras. Entonces aquí sí se está tocando. ¿Y cómo lo están justificando? Pues se está justificando. El argumento principal, tanto del PSOE como de Izquierda Unida, es que los recortes vienen impuestos desde el gobierno central. Sí, perdona, pero es que ahí tengo yo que decir una cosa. Es que el señor Valdera, hasta por escrito, lo que dice es que esto hay que aprobarlo, porque si no se aprueba es que cae el gobierno de Andalucía. Claro. Es que al final lo que está diciendo el señor Valdera en esa carta por escrito a sus parlamentarios, le está diciendo esto. Aunque tengamos que ponernos la nariz así, apretada, porque no nos gusta, porque somos contrarios a estos ajustes, pero tenemos que hacerlo porque si no cae el gobierno en el que yo estoy. Pero además es que es muy fácil instalarse, y lo venimos repitiendo semana a semana, instalarse en esa gran mentira puesta en boca también del gobierno en Andalucía. O sea, que todo viene impuesto y que todo lo que ocurra en Andalucía, en sentido negativo, viene porque se están marcando unas directrices desde el gobierno de Mariano Rajoy que no conlleva nada positivo para el gobierno andaluz. Entonces, instalarse en esto, por un lado es cómodo, pero por otro lado se está demostrando que habla bien a las claras de una mala organización por parte del gobierno andaluz, y que no todo lo que está pasando en Andalucía, en el sentido de los recortes, que los está viendo y los habrá, yo creo que en un grado superlativo en los próximos meses, tiene que ver con el gobierno de Mariano Rajoy. Claro. También tendrá responsabilidad el gobierno andaluz en la implantación de algún tipo de medidas políticas, ¿no? Esto, solo un dato, Frank, porque al final, y también lo hemos hablado en este programa, en programas anteriores, ¿no?, que todo esto es una banda sonora que ya la conocemos, y esta fue la banda sonora desde el 96 al 2004. Un dato que ilustra perfectamente esta situación. Además de que todos los presupuestos generales del Estado de la etapa Aznar se recurrieron al Constitucional y luego se retiraron todos los recursos,
En los primeros años, en lo normal, de recursos que se interpusieran desde la Junta de Andalucía en el Parlamento, hablamos de 4, 5, incluso menos recursos de inconstitucionalidad a lo largo de la legislatura. Entre el 2000 y el 2004 se interpusieron 31 recursos de inconstitucionalidad y conflicto de competencia desde el gobierno andaluz. O sea, que se disparó absolutamente dentro de todo un marco de una estrategia de la confrontación. Entonces, esto nos debería sorprender hasta cierto punto. Claro. Hasta cierto punto. Es que efectivamente, vamos a ver. O sea, primero, que desde luego nadie le dice a nadie qué tiene que hacer en su casa. Punto uno. O sea, lo que sí marca, igual que la Unión Europea, le marca al gobierno de Madrid, de Rajoy, le marca, mire usted tiene que gastar menos, usted tiene que endeudarse de esta manera o tiene que alcanzar este déficit al año. Eso es lo que le encomienda el gobierno de la nación, el gobierno de Madrid, es lo que le encomienda al gobierno andaluz. Usted tiene que alcanzar este déficit. Como usted alcance este déficit, obviamente es su problema, igual que como tú gestiones tu casa, es tu problema. Yo lo que te digo es que tu casa tendrá que estar no sé qué, pagada o mal pagada. Pero el problema es que encima están falseando esa situación, ese encargo o esa encomienda, y la están falseando para al final hacer estrategia política, que es lo que está apuntando Andrés precisamente, que al final es la estrategia política de la confrontación. Aquí todo lo malo que ocurre porque nos atacan y nos hostigan y nos acosan desde Madrid. Que hay medidas que por supuesto que vienen impuestas desde Madrid. La subida, por ejemplo, la subida de la jornada laboral a todos los funcionarios a 37 horas y media. Pues lógicamente eso viene impuesto. Qué curioso, la menos grave. Bueno, una de ellas, que mejor tienen que asumirlo todo el mundo. Vienen medidas, bien. Ahora bien, ayer yo estaba en el Pleno, en el Parlamento de Andalucía y todo, tanto las intervenciones, todas, por parte del Partido Socialista, del representante del Partido Socialista, del propio José Antonio Griñán o de Izquierda Unida, todo era achacable al gobierno central. Pues todo no, parte sí. Vamos a hacer la primera pausa, si os parece, vamos a continuar hablando. A vuelta de publicidad nos va Almudena Orrequia a relatar lo que ha sido noticia en nuestra comunidad. Volvemos en nada y menos, no gracias.